Hola a todos y bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Mi nombre es Esther María Santana y soy estudiante de la licenciatura en Educación Inicial en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Juan Vicente Moscoso. En esta ocasión les presentaré una reflexión sobre el libro Ética Profesional de los Profesores, escrito por el profesor español Emilio Martínez Navarro, como parte de la asignatura Ética Profesional del Docente. Elegí este tema porque en realidad considero que la ética constituye uno de los pilares fundamentales de la profesión docente. Durante este podcast conoceremos las principales ideas que desarrolla Emilio Martínez sobre la ética profesional, los bienes internos y externos de la enseñanza, los riesgos de corrupción docente y la importancia de actuar siempre guiados por principios éticos. Espero que al finalizar este episodio todos podamos reflexionar sobre el tipo de docentes que queremos llegar a ser. Antes de hablar de la ética profesional docente, creo importante que debemos comprender qué significa realmente la palabra ética. Por eso vamos a ver qué entiende Emilio Martínez Navarro por ética profesional. El autor entiende como ética profesional al conjunto de principios, valores y responsabilidades que orientan la actuación del profesor para ejercer su profesión de manera correcta, buscando siempre el bien de sus estudiantes y la sociedad. Bueno, podemos ver que para el autor enseñar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en formar personas capaces de desarrollarse integralmente, con responsabilidad y contribuir al bien común. En palabras del autor, podríamos decir que la ética profesional del docente significa ejercer la enseñanza con responsabilidad moral. Esto es muy importante que entendamos. Yo como futura educadora, ustedes si lo son, debemos de ejercer esta profesión con responsabilidad moral, poniendo siempre el aprendizaje, el desarrollo integral y la dignidad de los estudiantes por encima de cualquier interés personal. Debemos de saber que la esencia del docente es ser ético, básicamente. Ahora me gustaría hablar acerca de uno de los temas que más me llamó la atención del libro y que para mí es una de las ideas más importantes que plantea Emilio Martínez Navarro. Es la diferencia entre los bienes internos y los bienes externos de la enseñanza. Primero, tenemos lo que son los bienes internos, que son los que realmente le dan sentido a nuestra profesión docente. Por ejemplo, un bien interno es ayudar a que los estudiantes se formen de manera integral. No que se formen solamente en conocimientos, sino también formarlos en valores, habilidades y actitudes que les sirvan para toda su vida. Otro bien interno es enseñar a pensar. Este me parece muy interesante, ya que a veces se nos olvida como maestros enseñar el pensamiento crítico. Debemos de enseñar a nuestros estudiantes a analizar y a reflexionar para que ellos en el futuro puedan tomar buenas decisiones. También está la formación en valores como el respeto, la honestidad y la solidaridad. También se les enseña a los estudiantes la responsabilidad y la justicia. Creo firmemente, al igual que Emilio, de que la escuela debe preparar ciudadanos comprometidos con su comunidad y capaces de aportar al bien común. No solamente que piensen en sí mismos, sino que piensen en el bien común, en el bien de todos. Algo que me pareció muy importante del libro es que debemos de fomentar la autonomía de nuestros estudiantes para que poco a poco ellos aprendan a ser independientes y responsables de su propio aprendizaje. Básicamente,
yo que trabajo en el nivel inicial, entiendo esto, que desde la primera infancia debemos de fomentar la autonomía. En pocas palabras, los bienes internos representan el verdadero éxito de un docente. ¿Por qué? Porque al final lo más importante no es solamente lo que enseñamos, sino a las personas, a los niños que nosotros podamos ayudar a formar. Ahora bien, también existen los bienes externos, perdón. Estos son los beneficios que recibimos como docentes por ejercer bien nuestra profesión. Entre los bienes externos están el salario, la autoridad dentro del aula, el prestigio que se nos da como docente, el reconocimiento social, los ascensos y las oportunidades de crecimiento profesional. Vi claramente que el autor dejó claro que estos bienes no son malos, como algunas personas quieren ponernos, no, porque el salario es malo, no, porque a los docentes no se le debería pagar tanto. Al contrario, los bienes externos son necesarios, porque cada uno de nosotros como docentes merecemos trabajar en condiciones dignas y recibir un reconocimiento por nuestro esfuerzo. Claro está que tenemos una advertencia muy importante. No debemos de dejar que estos beneficios se conviertan en la razón principal por lo cual nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque cuando un maestro empieza a pensar solamente en el dinero, en el beneficio propio, el poder o en el prestigio, nosotros corremos el riesgo de olvidar que lo más importante son nuestros estudiantes. Reflexionando en esto, me hizo pensar mucho. Me recordó que los bienes externos siempre deben de estar a servicio de los bienes internos y nunca al revés, como dice el autor, que los bienes internos son el objetivo principal de la profesión docente. Este es un tema muy interesante. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los riesgos de la corrupción profesional, que es otro tema que aborda Emilio Martínez. Estas son algunas conductas que pueden afectar la ética del docente. Por ejemplo, él habla de los profesores que dejan de prepararse y siguen enseñando lo mismo durante años y años, sin actualizar sus conocimientos. También menciona a quienes improvisan sus clases, lo cual considero una falta de respeto a nuestros estudiantes. Algunos maestros que llegan tarde con frecuencia o no cumplen adecuadamente sus responsabilidades. Otro caso muy común es cuando un profesor pone calificaciones sin realmente revisar el trabajo de sus estudiantes o evalúa injustamente. Debemos de tener mucho cuidado. Además, el autor señala que en el aula nunca debe utilizarse ideas políticas o religiosas para imponérsela a nuestros estudiantes, sino que debemos de tener el aula como un espacio donde se respete la libertad y el pensamiento de cada estudiante. Me gusta mucho que el autor critica que un docente que acepte beneficios personales, tales sea dinero, beneficios de poder, para recomendar determinados libros o materiales escolares, eso pasa en la actualidad, pero no está bien, ya que al final todas estas acciones tienen algo en común. El profesor deja de pensar en el aprendizaje de sus alumnos y empieza a priorizar intereses personales. Eso es precisamente lo que el autor considera una falta de ética profesional. Tenemos lo que son los conflictos éticos del docente, que es un aspecto muy interesante. Es que como docentes debemos de saber tomar decisiones difíciles. Pongamos un ejemplo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué usted haría si un estudiante necesita un apoyo especial? Esos estudiantes que tienen condiciones específicas. Si, un ejemplo, si nosotros
nos diéramos cuenta de que nuestro estudiante sufre de TDAH, pero el estudiante lo quiere comunicarnos, pero el centro no nos apoya y nos dice que se le debe de trabajar de igual manera, que no se le debe de dar una educación especializada. ¿Qué haríamos? Según el autor, en esta situación debemos de guiarnos siempre con valores como el respeto, la justicia, la honestidad y la responsabilidad. Debemos de abogar por el bienestar de nuestros estudiantes ante todo. Debemos de ser éticos y tratar de cumplir con las normas de nuestro centro educativo sin faltar a nuestros valores como personas. En la educación inicial, yo como futura docente del nivel inicial, pienso que esta lectura me ha hecho reflexionar mucho. Debemos de imaginarnos las diferentes situaciones que se dan día a día en el aula de inicial. Imaginémonos que una maestra nota que uno de sus niños tiene dificultades para comunicarse, como yo las tenía cuando estuve en el nivel inicial. Yo tenía problemas de tartamudeo. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Seguiríamos la clase como si nada pasó o nosotros nos comprometeríamos a hacer del aula algo diferente, a volvernos a hablar tal vez con la familia, buscaríamos estrategias y adaptaríamos las actividades? Nosotros deberíamos de abogar por hacer todo lo posible para que nuestros estudiantes se sientan incluidos y aceptados en nuestro salón. Quizás esto implique que pongamos más tiempo, más esfuerzo, pero le quiero hacer una pregunta. Ese esfuerzo, ese tiempo, ¿usted cree que vale la pena por hacer sentir bien a su estudiante? Porque su estudiante aprenda. Me parece que luego de esta lectura comprendí que debemos de evitar la corrupción en nuestra. Debemos tratar de seguir aprendiendo cada día y entender que cada decisión que tomamos puede marcar la vida de un niño. Como futura educadora del nivel inicial, mi mayor deseo es convertirme en una maestra que inspire confianza, que enseñe con amor y que sobre todo ayude a formar personas seguras, respetuosas y felices consigo mismo. En síntesis, quiero compartir la enseñanza que más me marcó de este libro. Y es que un docente, un buen docente, no se mide por el cargo que ocupa, por el salario que recibe o por los reconocimientos que obtiene. Estos serían los bienes externos, sino que un buen docente se determina por las vidas que transforma. Los bienes externos, sí, todos sabemos que son importantes, pero nunca, oigan, nunca deben ser más importantes que nuestra misión por educar. Porque al final, la mayor recompensa de nosotros como maestros es saber que contribuimos a favor de mejorar personas y con ellos a una mejor sociedad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima.